En 1944, un tren repleto de 1.500 personas llegó de noche a la estación de Auschwitz. Entre ellas iba un psiquiatra vienés de 39 años llamado Viktor Frankl. Como todos los demás prisioneros, en las primeras horas le quitaron absolutamente todo: su ropa, sus pertenencias, y algo que para él dolía más que cualquier otra cosa material, el manuscrito de un libro en el que llevaba años trabajando, con toda una vida de investigación sobre la mente humana. Ese manuscrito, ese trabajo de años, desapareció en cuestión de minutos, quemado o perdido para siempre. Y junto con el manuscrito, le quitaron también su nombre. A partir de ese momento, Frankl dejó de ser Frankl para convertirse en un número tatuado en la piel, uno entre millones de personas que los nazis despojaron de toda identidad antes de despojarlas, en muchos casos, de la vida misma. Frankl sobrevivió a 4 campos de concentración distintos, entre ellos Auschwitz y Dachau, entre 1942 y 1945. Perdió a su esposa, a sus padres, a su hermano, prácticamente a toda su familia, en el Holocausto. Y sin embargo, en medio de ese horror, mientras cargaba piedras, pasaba hambre, y veía morir a las personas a su alrededor todos los días. Frankl, como psiquiatra que era, no dejó de observar algo que terminaría convirtiéndose en el descubrimiento más importante de su vida y en el corazón de este libro. No todos los prisioneros reaccionaban igual ante el mismo sufrimiento extremo. Con exactamente las mismas condiciones brutales, el mismo hambre, el mismo frío, la misma amenaza constante de muerte, algunos hombres se derrumbaban por completo, perdían toda dignidad, se comportaban, según sus propias palabras, casi como animales. Pero otros, en esas mismas condiciones imposibles, encontraban la forma de mantener algo que nadie podía arrebatarles del todo: su humanidad, su dignidad interior, incluso pequeños gestos de generosidad hacia otros prisioneros que tenían menos que ellos. Esa observación, hecha desde adentro del infierno mismo, no como teoría académica sino como experiencia vivida en carne propia, es la que llevó a Frankl a preguntarse: si 2 personas pueden vivir exactamente el mismo sufrimiento y salir de él completamente distintas, ¿qué es lo que realmente marca la diferencia? Frankl, observando esto con la mirada entrenada de un psiquiatra incluso en medio de su propio sufrimiento, identificó 3 fases psicológicas por las que atravesaba casi todo prisionero que llegaba a un campo de concentración. La primera fase, la que vivió él mismo al bajar de ese tren en Auschwitz, es el shock inicial, una especie de ilusión de indulto que muchos prisioneros sentían al principio, la esperanza absurda de que, en el último momento, algo iba a salvarlos de lo que estaba pasando frente a sus ojos. La segunda fase, la más larga y la más peligrosa psicológicamente, es la apatía, una especie de muerte emocional en vida, donde el prisionero deja de sentir horror ante el sufrimiento ajeno, deja de sentir asco, deja de sentir prácticamente cualquier emoción, como mecanismo de defensa para poder seguir funcionando día a día en medio de un entorno donde la muerte era una presencia constante y normalizada. Frankl describe con crudeza cómo él mismo llegó a presenciar la muerte de otros prisioneros sin que le provocara ya ninguna reacción emocional visible, y cómo esa apatía, aunque protectora en el corto plazo, era también la antesala de la rendición total. Y es precisamente en medio de esa segunda fase, en el momento de mayor deshumanización, donde Frankl identifica lo que se convertiría en la idea más citada de todo el libro. Incluso cuando a un ser humano se le arrebata absolutamente todo: su familia, su nombre, su libertad física, sus pertenencias, su dignidad exterior, queda una última libertad que ningún régimen, ninguna circunstancia, ningún carcelero puede arrebatarle jamás: la libertad de elegir la actitud personal frente a cualquier conjunto de circunstancias, por más terribles que sean. Frankl cuenta que, mientras marchaba una madrugada helada hacia el trabajo forzado, tropezando de hambre y agotamiento, con los pies llagados envueltos en trapos, un pensamiento lo atravesó de pronto con una claridad que él mismo describe como casi mística. Empezó a pensar en su esposa, en su rostro, en su sonrisa, imaginando una conversación con ella, sintiendo su presencia con tanta intensidad que, por unos instantes, el sufrimiento físico que lo rodeaba dejó de tener el poder absoluto que parecía tener. En ese momento entendió algo que se convertiría en el núcleo de toda su filosofía posterior. El amor, incluso el simple recuerdo de una persona amada,
incluso sin saber si esa persona seguía viva, era capaz de sostener a un ser humano en medio del infierno más absoluto, porque el sentido más profundo de la vida, según descubrió ahí mismo, no depende de las circunstancias externas, depende de aquello a lo que decidimos aferrarnos internamente, incluso cuando lo hemos perdido todo lo demás. De esa experiencia personal, Frankl empezó a construir, todavía dentro del campo, lo que después se convertiría en su legado profesional. La logoterapia, una escuela de psicoterapia que él mismo desarrolló y que llegó a ser reconocida como la tercera escuela vienesa de psicología, después del psicoanálisis de Freud y la psicología individual de Adler. La diferencia central, la que Frankl defiende con más fuerza en todo el libro, es esta. Freud sostenía que la motivación principal del ser humano era la búsqueda de placer, y Adler defendía que era la búsqueda de poder. Frankl, desde su propia experiencia límite, llegó a una conclusión distinta y la llamó voluntad de sentido, lo que realmente mueve a un ser humano, lo que lo mantiene vivo incluso en las peores condiciones imaginables, no es el placer ni el poder, es la necesidad profunda de encontrarle un sentido a su propia existencia. Y aquí Frankl hace una distinción que cambia por completo la forma de entender el sufrimiento. Él no plantea eliminar el sufrimiento, porque en muchas ocasiones el sufrimiento es simplemente inevitable, forma parte de la vida. Lo que plantea es que el sufrimiento sin sentido resulta insoportable, mientras que el sufrimiento con sentido se vuelve, de alguna forma, transformador, soportable, incluso significativo. Fue en el campo donde Frankl comprobó esta idea de la manera más brutal posible. Observó que los prisioneros que lograban aferrarse a algún propósito concreto, por pequeño que fuera, terminar un trabajo pendiente, volver a ver a un hijo, completar una obra inconclusa, tenían muchas más probabilidades de sobrevivir físicamente que aquellos que perdían por completo cualquier motivo para seguir adelante. Cuenta el caso de compañeros de prisión que, en cuanto perdían la fe en tener algún futuro por el cual seguir luchando, empezaban a deteriorarse físicamente de forma acelerada, casi como si el cuerpo siguiera exactamente la misma sentencia que ya había dictado la mente. De esta observación repetida una y otra vez, Frankl construyó los 3 caminos que, según la logoterapia, permiten a cualquier persona encontrar sentido en su vida, sin importar las circunstancias. El primero es a través del trabajo o de una obra que se crea, algo que uno construye o aporta al mundo. El segundo es a través del amor, de vincularse profundamente con otra persona, incluso, como le pasó a él mismo con el recuerdo de su esposa, sin necesidad de que esa persona esté físicamente presente. Y el tercero, el más radical y el que más distingue a la logoterapia de cualquier otra corriente psicológica, es a través del sufrimiento mismo, cuando ya no queda ninguna otra opción disponible, encontrando sentido en la actitud con la que se enfrenta a ese sufrimiento inevitable. Con esta base ya construida durante su propio cautiverio, Frankl estructura el libro en 2 partes claramente diferenciadas, y esa estructura es clave para entender por qué esta obra ha resistido casi 80 años sin perder relevancia. La primera parte, la más extensa y la más conocida, es completamente testimonial. Es el relato crudo y directo de su experiencia como prisionero, sin filtros ni suavizantes, incluyendo detalles que muestran hasta qué punto la deshumanización puede llegar en un sistema diseñado para destruir a las personas metódicamente. La segunda parte del libro es donde Frankl, ya como psiquiatra formado y como sobreviviente, sistematiza todo lo vivido en los principios formales de la logoterapia, explicando cómo esta forma de terapia puede aplicarse no solo a personas que atravesaron traumas extremos como el suyo, sino a cualquier persona que enfrente una crisis existencial, un duelo, una enfermedad, o simplemente esa sensación moderna tan extendida de vacío y falta de propósito que Frankl bautizó como vacío existencial. Un término que describe la angustia de vivir sin ningún sentido claro al cual aferrarse, algo que él observó no solo en los campos de concentración, sino también, años después, en pacientes de la Viena de posguerra que, a pesar de tener comida, techo y seguridad, se sentían profundamente vacíos por dentro. Cuando finalmente Frankl fue liberado en 1945, descubrió que su esposa, sus padres y su hermano habían muerto en el Holocausto. El futuro que había imaginado durante esas marchas heladas, esa conversación mental con su esposa que lo había sostenido con vida, nunca se materializó de la forma en que él la había imaginado. Y sin embargo, en vez de quebrarse, Frankl tomó esa pérdida devastadora
y en apenas 9 días, escribió de un tirón el libro completo que hoy sostienes, en su versión audio, escuchando. Al principio quiso publicarlo de forma anónima, identificado solo con su número de prisionero, convencido de que nadie se interesaría en otro testimonio más del horror del Holocausto. Se equivocó por completo. El libro se ha traducido a más de 24 idiomas y ha vendido millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en una de las obras más influyentes del siglo XX, no porque cuente el horror con más detalle que otros testimonios, sino porque, en medio de ese horror, encontró y logró transmitir algo que ninguna atrocidad pudo destruirle. La certeza de que, mientras un ser humano conserve la capacidad de elegir su actitud interior frente a lo que le toca vivir, todavía le queda la libertad más importante de todas. Y esa, quizás, es la enseñanza que Frankl quiere dejarte, mucho después de haber cerrado el libro. La pregunta que la vida te hace no es ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿qué voy a hacer yo con lo que me está pasando? Porque en esa respuesta, y solo en esa respuesta, está la libertad que nadie, jamás, puede arrebatarte del todo. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like a este video para que le llegue a más personas que también están buscando sentido en medio de sus propias dificultades. Suscríbete al canal porque cada semana traemos un libro que puede cambiar la forma en que enfrentas tu vida. Y contame en los comentarios, ¿cuál de los 3 caminos hacia el sentido, el trabajo, el amor o la actitud frente al sufrimiento, sientes que más necesitas trabajar hoy? Nos vemos en el próximo resumen.